¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda aquí su camarada Mauricio Rojas. Estoy con Jonathan Romero. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buenas. Pues aquí iniciando la semana, le iniciamos, mi querido Jonathan. Bueno, antes que otra cosa, pues agradecer, seguir agradeciendo. No será suficiente siempre agradecer su atención, su escucha, su confianza. A lo que siempre digo, estos dos locos disertan aquí eh, pues con la intención de generar un pensamiento crítico, de generar una visión crítica sobre lo que pasa, lo que acontece política y socialmente en este país y como dice el clásico, allende en las fronteras. Pues hoy, mi querido Jonathan, si me permites, pues no debemos dejarlo pasar, 2 de octubre del 2023, pasan ya más de 50 años de lo que pasa, o lo que aconteció en la Plaza de las Tres Culturas, en un lugar que se ha vuelto simbólico y que lo fue, previo a la colonia, que es la zona de Tlatelolco, un, un lugar que se volvió tristemente emblemático después de los acontecimientos de ese negrísimo y rojísimo por la sangre, 2 de octubre de 1968. Y hay que decirlo claramente, un crimen de Estado que ha quedado impune, que han pasado los años, todavía por ahí se hicieron algunas acusaciones, algunos procesos judiciales que incluso hubieran llevado a Luis Echeverría, en ese momento secretario de Gobernación del, eh, pues del mal logrado, del, del miserable gobierno que encabezó Gustavo Díaz Ordaz en ese 1968, que llevó a estas condiciones que hoy se conmemoran. Eh, Podemos decir, mi querido Jonathan, si no tienes alguna objeción, que este proceso de histórico que debería de haber llevado no solamente a Luis Echeverría, sino a muchos puestos altos, incluso en las élites no solamente del gobierno, sino del ejército. El perfil de ese gobierno era un perfil de opresión, de violencia en contra del pueblo y sobre todo en contra del pensamiento crítico, porque lo que se obvia en ese proceso es que se generó una andanada de agresividad, de violencia y de muerte en contra del pensamiento crítico, el pensamiento revolucionario, porque son los jóvenes en la zona de la Universidad Nacional Autónoma de México principalmente, eh, pero también los jóvenes y profesores y líderes estudiantiles que luchaban por unas mejores condiciones de toda la sociedad y no solamente de su entorno universitario. Y como siempre, pues el Estado opresor, cuando gobierna de esa manera, acalla las críticas o las posibles planes eh, de proceso pues podemos decir que de conciencia social y pre-revolucionario en busca de una mejor condición de vida para todos los mexicanos, en este caso. Ahora, debo decir también que en este proceso interviene el pretexto de las Olimpiadas, Juegos Olímpicos que se realizaron en octubre también, de 1968, precisamente el 2 de octubre era como, vamos a decirlo, como una fecha límite, los gringos que estuvieron involucrados en en todo esto, le llaman deadline, ¿no? Y nada, nunca mejor ese, ese tecnicismo estúpido del proceso capitalista, deadline, eh, para un momento así, ¿no? Hay que decir que en el entorno, aunque en mi segunda intervención
abriré un poquito el entorno, no solamente político, sino la intervención de Estados Unidos con respecto a nuestro país en el proceso del narcotráfico, que iniciaba con el boom, en el proceso político, que la Embajada de Estados Unidos está permanentemente metida en este proceso aquí en México, y hay que decirlo también abiertamente, ¿no? Estábamos siendo gobernados por el agente número 1 de la CIA en México, que era el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que dejó, no por, no por capricho de él, como pudiéramos pensarlo, por lo menos en este proceso de la sucesión después de Gustavo Díaz Ordaz, dejó a su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, que llegó a ser, según información y algunos archivos desclasificados, sobre todo en Estados Unidos, llegó a ser el agente de la CIA número 2. Mi querido Jonathan, pues está ese proceso, está la efeméride, y pues este no es un lugar común, pero hay que decirlo, ¿no? 2 de octubre, no se olvida, ni perdón ni olvido. Dale, mi querido Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahí me disculpo porque como tengo a un nuevo equipo, Anaí me prestó su cámara, entonces para que enfoque bien, porque la otra no, o sea, le tengo que levantar esto, yo creo que algo más grande y como no la puedo mover más atrás por la propia mesa, pues entonces ya con la que me acaba de prestar, con eso creo que ya quedó solucionado el problema. Ya, bueno, por supuesto, saludarlos a todos y agradecerles a los que nos escuchen en este momento. Y sobre el tema, ya para entrarle al tema, me parece que es un tema muy interesante. Me parece que el tema del 2 de octubre es una coyuntura política mundial que marca un hito muy fuerte a nivel internacional y también su impacto en México. A nivel internacional habría que decir que es un movimiento político de gran calado, porque no solamente está la pelea permanente por las invasiones de Estados Unidos, que es una crítica que está haciendo en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa principalmente, sino también hay una crítica a la Unión Soviética, ¿no? O sea, hay una doble crítica en Europa y en Estados Unidos al sistema capitalista tradicional, que es invasivo, que es imperialista, que es opresor, y por otro lado, no se la dejan a los como al socialismo realmente existente, como se le llamó, ¿no? O a la URSS. También hay una crítica permanente sobre ese proceso. Y ahí había que identificar al menos 3 polos o 4 polos importantes que son, creo que los movimientos más fuertes que se dan en el mundo, ¿no? El primero es el 67 alemán, ¿no? Que es el primero, es el que abre toda esta orquesta a nivel mundial. Es el gran movimiento social que está desarrollándose, ¿no? En el 67, que hay que decir que tiene una tradición guevarista. Los alemanes están leyendo al Che Guevara, están leyendo principalmente al Che Guevara, ¿no? Se está traduciendo su obra del Che Guevara, se está traduciendo al alemán, por ejemplo, para poder entender este complejo escenario en términos generales, ¿no? Entonces, eso es por un lado, en la escuela de Frankfurt, por ejemplo, también va a tener una interpretación muy interesante, y entonces ese va a ser el primer polo. El segundo, pues va a ser Francia, ¿no? Principalmente el Mayo francés, el cual va a tener una resonancia muy importante y va a ser el más famoso, aunque no es el más potente, pero sí es el más famoso. Y ahí habría que integrar, por ejemplo, que el Mayo francés va a tener al menos 3 líneas, ¿no? Que va a ser Foucault, va a ser uno de los grandes líderes. El otro va a ser Althusser, ¿no? Althusser va a tener una presencia muy importante. Y el tercero, que es el que poco se habla, pues es Henri Lefebvre, ¿no? Esos son tres pensadores que articulan el movimiento francés desde el ala de la izquierda, que se le va a llamar. Entonces ahí hay 3 líneas, ¿no? Que son las 3 líneas que van a empezar a empujar a nivel internacional el posmodernismo, el estructuralismo, que es una pena, ¿no? Porque Althusser nunca apostó por un estructuralismo como tal, pero sus alumnos lo llevaron o sea, hasta sus últimas consecuencias. Entonces, y ya por supuesto el marxismo clásico, el marxismo crítico, que estaría en las manos de Henri Lefebvre. Eso es importante, porque cuando se hace un balance desde el Mayo francés con el Mayo alemán, por ejemplo, del 67,
Pues muchos dicen, no, bueno, es que el movimiento alemán fue mucho más poderoso porque estaba Rudi Dusky, por ejemplo, ¿no? Y ahí también andaban varios, ¿no? Pues ahí también estuvo Angela Davis, también estuvo Bolívar Echeverría, o sea, hubo mucho movimiento latinoamericano, estadounidense y europeo que se juntó en el mayo, en Alemania, en Berlín. Pero, por supuesto, cuando tú comparas todo el movimiento alemán con Althusser o con Foucault, pues claramente que es pequeñito, ¿no? El Mayo francés, pero pocos, por ejemplo, lo ponen a competir con el pensamiento de Lefebvre. Y ya cuando tú metes a Lefebvre en el centro, pues entonces uno lo que va a pensar es que no es tan pequeño como algunos quieren mencionarlo, ¿no? Es un gran mayo, es un gran mayo francés que tiene una exposición muy poderosa y que va a desentonar o que va a desencadenar en lo que se va a conocer como la obra, la producción del espacio. Entonces, me parece que allí, ya visto desde allí, pues bueno, el Mayo francés no solamente no va a ser pequeño, sino va a rebasar a Berlín, a la gran Berlín, ¿no? En términos generales. Y por el otro lado está Estados Unidos, también Estados Unidos se ve ese sería el tercer polo, ¿no? Yo sé que está Checoslovaquia, ¿no? Pero pues, esos eran fresas para mi punto de parecer, pero bueno, están los checoslovacos que se van a enfrentar al poderío soviético, por ejemplo, y le van a abrir camino, por supuesto, al neoliberalismo allá en aquellas tierras, pero por otro lado también está Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, por ejemplo, también hay una convulsión muy importante. O sea, por supuesto que las panteras negras saldrán después, pero tienen que ver, su contexto está ahí también, ¿no? O sea, es un movimiento especial, un movimiento poderoso, en donde sin lugar a dudas, si Rudy Dusky va a ser en Alemania y Henry Lefebvre podría ser en Francia, en Estados Unidos va a ser Marcuse, ¿no? Marcuse va a ser el gran ideólogo del Mayo gringo, ¿no? O del 68 estadounidense, que poco se ha estudiado, ¿no? Y finalmente, pues está el mexicano, que va a ser otro gran polo muy importante, en donde, bueno, pues el pensador por excelencia, hasta donde tengo entendido, pues es José Revueltas, ¿no? Es el gran pensador radical del 68 mexicano, ¿no? Que va a jugar un papel muy importante, que va a tener una relevancia sumamente poderosa, que por supuesto está atravesado por estos líderes sindicales que también están en la cárcel, ¿no? Derivado de las huelgas, en todo lo que va a ser el orden de México, que va a empezar con los ferrocarrileros y se va a articular hasta ahí. Eso mejor lo voy a dejar para mi segunda intervención. Entonces yo cerraría con eso, ¿no? Es un cambio de época, pero es un cambio de época marxista, ¿no? O sea, el 68 es marxismo, ¿no? O sea, el marxismo está presente permanentemente, es un movimiento estudiantil que está a contrapelo y que está luchando contra las viejas, bajo los viejos dogmas, ¿no? Tanto soviéticos como occidentales, pero que va a poner en el centro una lectura epistémica del marxismo a un gran calado, ¿no? En donde, por ejemplo, yo pondría esos 4 ejes centrales, ¿no? Rudy Dusky con la Escuela de Frankfurt, Henry Lefebvre, retomando todo lo que va a ser la historia del pensamiento de Nietzsche, Hegel y Marx, lo va a intentar articular, igual como la Escuela de Frankfurt. Va a ser Marcuse en Estados Unidos, y Marcuse en Estados Unidos va a ser lo mismo, ¿no? Va a intentar articular a Nietzsche, a Hegel y a Marx, ¿no? Para poder enfrentar al bloque soviético y esta necesidad de poder salirse de los manuales que se instauraron en la URSS, por ejemplo, y finalmente en México, que también va a haber un marxismo, algo así como un marxismo dialéctico, ¿no? En las manos del gran José Revueltas, ¿no? Que no porque a lo mejor se haya peleado o tengan diferentes con Valentín Campa, digamos que no es importante, es un gran pensador, y ahí estarían esos pensadores de gran abolengo, ¿no? Valentín Campa, Vallejo, por supuesto el buen José Revueltas, que serían como ese triángulo importantísimo que también optarán por un marxismo no tan esquemático. Entonces, es un marxismo, o sea, lo que está ahí en pugna es un marxismo dialéctico, ¿no? Y ese marxismo dialéctico va a abrir las fronteras y va a penetrar y va a hacer una crítica increíble al capitalismo contemporáneo en sus dos formas, ¿no? La soviética y la yanqui o la americana, y entonces intentarán de alguna manera impulsar un proyecto transversal, ¿no? Entonces, México no es únicamente el 68, sino parte de todo de esta orquesta a nivel internacional que no lo podemos zafar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo quería comentar en este punto. Saludos.
Sí, sí, Jonathan, y fíjate que es muy importante lo que apuntas, el contexto histórico, internacional sobre todo, porque la narrativa oficial desde México, incluso en algunas obras no críticas y en algunos, digamos, una suerte de escritores muy, muy connotados, desarrollaron, digamos, crónicas del evento, porque a contrapelo, porque la narrativa oficial era precisamente distinta, o sea, pareciera que querían encapsular lo que pasó aquí en Tlatelolco en 1968, lo querían encapsular como un hecho aislado, ¿no? Como una rencilla entre prepas, una pelea de pandilleros, cuando había ahí un movimiento que venía surgiendo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que tenía estas voces y estas ideologías y este pensamiento y estos líderes ideológicos que tú bien mencionas y que destacas a don Pepe Revueltas. Pero yo diría, y ese es el problema en México, ¿no? El problema en México es que la narrativa lo ubica como un hecho aislado, ¿no? Quizá conectado con el Mayo francés, quizá conectado con el pensamiento alemán revolucionario, desde eh, le llamaban, alguna vez escuché, pues más bien leí por ahí, le llamaban el resurgimiento de la verdadera socialdemocracia alemana en estos textos y en estas, digamos, disertaciones ideológicas, y que los jóvenes, apelando a esa condición de los jóvenes de rebeldía, fueron, decían los informes de la CIA, carne de cañón para estos rojillos revoltosos, ¿no? Que al fin y al cabo, México no se puede abstraer de su contexto histórico mundial. En México no se puede abstraer de este movimiento que era, como dice Jonathan, y con toda la razón, eminentemente pro-marxista, y yo diría que pro-revolucionario, en el sentido de que había una crítica precisamente en el centro financiero más importante del planeta, que era Estados Unidos. Había una crítica muy fuerte con respecto al proceso que se veía venir y que es el que padecimos nosotros ya de manera singular en nuestro país, que es el proceso neoliberal. Pero aquí hay algo que es muy importante, me parece ser, el perfil del gobierno en México, un gobierno presidencialista, más que presidencialista, un gobierno autoritario, absolutista, sin ningún contrapeso, ni en la Cámara de Diputados, es decir, ni en el legislativo, no había un contrapeso judicial, era el sistema presidencialista mexicano en ese momento era Dios sobre la tierra, es decir, el presidente podía hacer y deshacer sin medida, su poder era absoluto. Y lo grave, que ya lo había apuntado el propio Revueltas y algunos otros ideólogos y escritores, decía, y lo peor de todo es que la Embajada de Estados Unidos está coludida atrás de estas decisiones políticas, porque la expoliación de los recursos naturales y el control económico y político de este país le daban carta abierta incluso a los Estados Unidos para empezar en esas fechas a estar, digamos, empezar a explorar los mercados de lo que hoy conocemos como el narcotráfico a nivel mundial. Es decir, México se colocaba en la coyuntura yanqui, así dicho peyorativamente, yanqui, la coyuntura yanqui de la guerra en Vietnam. México se colocaba como un buen proveedor de esas, vamos a decir, de esas sustancias químicas que el gobierno de Estados Unidos utilizaba para los soldados en combate y los que regresaban a su país. Es por todo sabido, aunque lo manejaban como un mito, que los Estados Unidos, el gobierno estadounidense, controlaba de esa manera, vamos, era una estrategia dentro del proceso bélico de los Estados Unidos para no lavarles la cara diciendo utilizaba, ¿no?
o sea, pareciera como un, digamos, como un paliativo para la gente en el frente, ¿no? No era abiertamente una estrategia bélica. Dentro de esta estrategia bélica, bueno, pues México se convertía en un proveedor de muy alta calidad de este tipo de, vamos a decir, de opiáceos, ¿no? Le llamaban en los informes oficiales. Pero realmente eh, la Embajada de Estados Unidos a través de la CIA y a través también de lo que después se conocerá en México como la DEA, empezaron pues sí, a explorar el mercado de la droga en los propios Estados Unidos. Es decir, México nunca fue un consumidor de droga como mercado importante para ellos, porque ellos son los que, vamos, los socios mayoritarios de este negocio, siempre lo han sido, pero sí eran unos proveedores bastante atractivos y el gobierno de México pues operaba como siempre lo hizo en esos regímenes, operaba tanto lo legal como lo ilegal, operaba dentro de la ley y fuera de la ley. Y también en esos momentos se estaba llevando a cabo el proceso pues de explorar el mercado de la droga, no solamente dentro del ejército norteamericano, porque se lo controlaba la propia estrategia militar gringa, sino abiertamente en los mercados europeos primero y en los mercados norteamericanos, incluido Canadá, sobre los jóvenes psicodélicos que en ese momento empezaban a tener también cierta proliferancia desde el punto de vista de revolución sexual y desde el punto de vista de rebeldía ante las condiciones claramente estructurales y culturales, sobre todo en el norte de América y en el sur de Europa. Es muy importante todo esto, porque como dice Jonathan, el contexto es mundial. Es decir, algo está pasando que no está a gusto la mayor parte del planeta, ¿no? De los que importamos, que somos los que no estamos, digamos, los del día a día. Y algo está pasando y el movimiento es fuerte, se vuelve incluso agresivo, no solamente de protesta pública, sino agresivo, sobre todo en la contingencia que llevan a cabo todos los gobiernos. No cuento un solo gobierno, un solo estado que no haya puesto la bota militar encima del pescuezo de algunos líderes o, al final y al cabo, como pasó con Foucault, un regalito académico enmascarado de estas eh, eh, popularidad académica que tuvo el tristemente terminado Foucault, ¿no? Como un ejemplo. Es decir, los empiezan a maiciar, como vulgarmente se dice en México. Todo este contexto es muy importante de señalar. ¿Por qué? Porque en México, por ejemplo, la gente obvia que el ejército tenía orden, vía libre, de detenerte si traías una camiseta del Che Guevara, por ejemplo, o si traías el Capital de Karl Marx en los estudiantes, por ejemplo. Yo conozco historias negrísimas, ¿no? De compañeros que yo nací en el 65, no digo que es ahora en la universidad, pero después en el movimiento donde estuvo envuelta la UNAM en mis tiempos, que fue el famoso CEU, el Consejo Estudiantil Universitario, decía, no, pues vamos a regresar a los tiempos del 68, hay que forrar el Capital, pasta naranja, clásico, ¿no? La edición, hay que forrar el Capital con papel periódico o papel de estraza, porque se volvía nuevamente peligroso, ¿no? Decían, no llegamos a tanto, pero sí había una condición, no al grado de lo que pasó en el 68, pero esto que les digo es realidad, ¿no? Por instrucciones de la inteligencia norteamericana, bueno, pues el subversivo, como siempre ha sido, pues es el marxista, ¿no? Y entonces estaba de moda también por aquello de la rebeldía, y como dijo Jonathan, también no solamente en México, sino en el mundo, estaba de moda el famoso Ernesto Che Guevara. Y entonces empezaron a comercializar, vamos a decir, pósters y algunos camisetas
para honrar su pensamiento revolucionario, que servía de combustible a todos, aparte, no al completo, pero aparte de los procesos que se estaban llevando a cabo, y ya me centro en México. Entonces era peligrosísimo que tuvieras una... Yo recuerdo lecturas y recuerdo anécdotas de compañeros que decían que sus padres les decían, eh, los abuelos les decían a sus padres, en esos tiempos, los que asistieron al 68 a la universidad, de las preparatorias, tanto públicas como privadas, se les decía, oye, si tienes un póster de Che Guevara, quémalo de inmediato, ¿no? Después de lo que pasó el 2 de octubre, porque te va a caer la tía. Eso es lo que decían. Se escondieron libros, repito, como el del Capital y otros tantos, y empezó la, la, la guerra absoluta del Estado en contra del pensamiento crítico, contra el pensamiento revolucionario. Mucha gente dice en contra de Marx. No, 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 yo no lo centraría ahí. Yo creo que es acerca del pensamiento crítico revolucionario, que sí es marxista, sí es marxista, pero no solamente marxista. Y entonces en ese proceso revolucionario, pues había que contenerlos, que mejor que con la violencia y que mejor que con el ejército. Entonces, yo destacaría eso, mi querido Jonathan, el contexto que se ha querido llevar a cabo como un contexto, vamos a decir, doméstico, es decir, dentro de, incluso doméstico, ¿no? O sea, ni siquiera en el sur del país, ni en el norte, sino en el centro de lo que se llamaba Distrito Federal y en el centro de lo que se llamaban UNAM, Politécnico, preparatorias vocacionales, ¿no? O sea, decían, es un problema de ese. Y segundo, paralelo a eso, pues había un evento deportivo y los Estados Unidos decían al presidente Díaz Ordaz, según algunas crónicas, decían, pues usted tiene la obligación de ponerlos en paz, ¿no? Y que le dieron, como lo dije en la primera intervención, un deadline, ¿no? Y el deadline era el 5 de octubre. Si el 5 de octubre estos muchachos seguían de revoltosos, México podría, por primera vez en la historia, ser retirado, se posponían los Juegos, la organización de los Juegos Olímpicos, y eso, pues al señor Díaz Ordaz, al propio Echeverría, pues no le convenía. Por cierto, esas son coyunturas locales, pero repito, las internacionales, las que bien maneja Jonathan, las que bien explicó, es otro boleto. Y lo que sí es cierto es que, como siempre, ¿no? El agresivo, el radical, el violento, es el revolucionario, el de la revolución social, el que plantea que Marx no solamente tiene razón, sino que es urgente leerlo y aplicarlo para cambiar el sentido de este planeta y terminan siendo asesinados, ¿no? Los violentos terminan siendo violentados, según el Estado, ¿no? Y entonces, pues recordarlo, porque aunque cada 2 de octubre se conmemora lo que pasó en la Plaza de Tres Culturas en Tlatelolco fue operado por el Estado a través del ejército. Como siempre pasa en estos crímenes de Estado, opera el ejército como un acicate al control social de revuelta, y pues lo traigo solamente como referencia, exactamente igual en la cadena de mando de lo que se sabe pasó con los 43 de Ayotzinapa. Normalmente es así. Con lo que pasó con el asesinato a Lucio Cabañas, con lo que pasó en el asesinato a Genaro Vázquez. En estos momentos de coyuntura, que lo dejaré para mi tercera y última intervención, que será corta porque dejaré puertas abiertas, que en este momento de coyuntura podemos decir que el gobierno del presidente López Obrador ha buscado darle un sentido distinto al ejército y su relación con la sociedad, sobre todo con la sociedad en el sentido de la represión, es cierto. Pero que el ejército mexicano, que es el mismo de ahora, con algunos nombres incluso todavía en activo, ha sido permanentemente acicateado con la consigna de, de oprimir, también es cierto. Lo que hizo Felipe Calderón con el ejército no tiene madre, ¿no? Y el ejército, apelando a esa
marcialidad, vamos a decirle, ¿no? Para no decirle obediencia, porque no lo es así. Esa marcialidad de la cadena de mando del ejército, pues si el presidente es el comandante supremo y el presidente dice habrá daño colateral, tiren a matar, acudiendo, apelando a esa marcialidad, pues el ejército ha actuado de esa manera y es el ejército mexicano. Entonces, pues yo lo dejaría ahí, mi querido Jonathan. Tu segunda reflexión, por favor. Dale, mi hermano. Sí, ya a lo mejor aplicándolo al caso mexicano, que es el que nos importa, ¿no? Yo creo que la primera dimensión que hay que entender es que no es un problema coyuntural, el 68. Bueno, todo parece que, no sé, es septiembre y octubre, ¿no? Porque fue el momento más álgido de la batalla política entre los estudiantes universitarios y de la preparatoria eh, contra el gobierno, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, este es un conflicto político en la lucha de clases que va más allá desde el 68, ¿no? Este movimiento, si me permitieran, va a empezar con el movimiento ferrocarrilero, ¿no? Cuando el movimiento ferrocarrilero se va a la huelga, ¿no? Y entonces, si no mal recuerdo, es Miguel Alemán, eh, sí, es Miguel Alemán quien los reprime, ¿no? Y les avienta la policía y el ejército, y Estados Unidos también estuvo metido ahí, ¿no? Hablando de que en el 68 estuvo metido Estados Unidos también en la represión permanente hacia el movimiento ferrocarrilero. Quien diseñó la estrategia fue la CIA. No recuerdo si todavía estaba la CIA, fue después, pero la inteligencia de Estados Unidos estaba metida en el proyecto de Miguel Alemán, y entonces mandaron a reprimir a las personas, y entre tantos, Valentín Campa y Demetrio Vallejo pues fueron terminados en la cárcel, ¿no? Fueron encarcelados durante más de 10 años, para decirlo poco, ¿no? Y fue muy complejo que salieran de ese encierro forzado de alguna manera. Entonces, me parece que en un primer momento tiene que ver con esa transición, ¿no? En donde el movimiento social liderado por los ferrocarrileros fue cancelado, y hubo una traición al proyecto revolucionario revolucionario que va a inaugurar Lázaro Cárdenas, y que entonces lo que van a hacer es reprimir permanentemente. No solamente son ellos, ¿no? O sea, a Valentín Campa y a Demetrio Vallejo les fue bien en tanto nada más los metieron a la cárcel, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, a Rubén Jaramillo en todo lo que va a ser la zona de Morelos, que a él sí lo asesinan, por ejemplo. O sea, a Jaramillo no solamente los reprimen, ¿no? Sino a Jaramillo los asesinan, y si no es por un golpe de suerte, su hija también se va entre el asesinato, porque a Rubén Jaramillo van y lo asesinan, no solamente a él, sino también a su familia. O sea, ya era con dolo, ¿no? Si saben que no solamente va a ser al revolucionario, sino a toda su prole, ¿no? A todo su grupo más cercano. Entonces va a haber un movimiento brutal contra ellos, ¿no? También va a estar, por ejemplo, bueno, en Acapulco, por ejemplo, también hay todo un movimiento social importantísimo, y el PRI, ese PRI que traicionó sus ideales revolucionarios según ellos, van y reprimen y asesinan esta gran parte de los comuneros que querían levantar un proyecto comunista en Acapulco, por ejemplo. También está, bueno, los más importantes y los famosos, pues el de los doctores, ¿no? El movimiento de los doctores, el movimiento de los profesores, ¿no? Sí, hay movimientos en la década de los 50 y 60, hay movimientos muy fuertes, tensiones muy fuertes entre el gobierno represor desde el PRI, que ya había tendido a esa represión permanente, y por supuesto los movimientos sociales, ¿no? Hoy que está muy de moda, ¿no? Don Adolfo López Mateos, bueno, pues por supuesto que nadie le va a negar que hizo un gran trabajo con la nacionalización de la energía eléctrica, pero pregúntenle, ¿no? A los camaradas trabajadores que se intentaban organizar, pues cómo les fue. O sea, pues Adolfo López Mateo reprimió gente a más no poder.
Y ya, bueno, la corona va a ser el 68, ¿no? Entonces, bueno, pero esto es un tránsito, es un proyecto, ¿no? Es decir, es una onda política de largo aliento que no se puede obviar, ¿no? Es decir, son varias tensiones que se van acumulando a lo largo de la historia de México que van a explotar en el 68, ¿no? El segundo elemento es ya el 68, ¿no? O sea, pero el 68 es muy complejo porque tiene uno que entender primero, la crisis del sistema que se está viviendo en ese momento, ¿no? Es un sistema autoritario, pero también es un sistema que ya no está dando todo lo que puede dar. Va a entrar la crisis del 70, 2 años después, y al mismo tiempo en la Ciudad de México pasa lo característico. Hay una sinergia entre los estudiantes, principalmente la preparatoria y las bocas, que principalmente son las bocas las más importantes, y donde están las bocas, por ejemplo, al lado están las grandes industrias, ¿no? Entonces, es un movimiento muy interesante porque el movimiento universitario estaba engarzado con el movimiento trabajador. Y entonces no había una diferencia entre ser estudiante y ser trabajador. Y entonces cuando empiezan a penetrar los golpes, ¿no? Pues por supuesto que hay un avance en la cultura de los estudiantes, pero los estudiantes siguen siendo proletarios, porque su familia es proletaria. Y entonces se da esa conexión y esa sinergia entre el origen proletario de los trabajadores, de los estudiantes en ese momento, ¿no? Principalmente las prepas y las bocas, y entonces se articula, ¿no? Con una nueva forma de observar la vida misma, el impacto del marxismo que va a entrar en la UNAM, por ejemplo, y entonces se conecta todo y entonces empieza una sinergia muy importante en donde son trabajadores, estudiantes, y entonces empieza una sinergia muy potente, muy, muy, muy potente a mi parecer. O sea, la famosa desvinculación de lo que va a ser separar los barrios obreros de las universidades o de las preparatorias y las bocas, va a ser importantísimo por eso, ¿no? Porque se van a dar cuenta que es peligroso juntar en un mismo lugar estudiantes y trabajadores. Entonces, esa sinergia es muy interesante porque eso es lo que detona el proyecto, ¿no? Es decir, el proyecto se vuelve muy poderoso porque en el fondo hay un espíritu de clase. Es decir, no es únicamente una rebeldía malentendida, no solamente es una cuestión de que se luchó por los derechos democráticos, como votar, por ejemplo, ¿no? O ser votado, ¿no? Eso fue o sea, no se fue la punta del iceberg. En el fondo, en el mismo fondo, se estaban discutiendo formas muy potentes de colaboración, se estaban discutiendo formas hasta de entender la propia educación. Menciona un poco el buen Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Que hasta la misma forma de relacionarse entre hombres y mujeres, por ejemplo. Es decir, hay toda una revolución cultural en 68 que no puede ser desestimada. Pues yo menciono, o sea, si nosotros queremos entender el 68, ¿no? Lo más fácil en un primer momento es mirar a Estados Unidos, a Francia y Alemania, porque Francia, Alemania y Estados Unidos lo que están intentando buscar es no solamente romper con el sistema capitalista, sino también romper con la herencia soviética. Y entonces lo que tienen que hacer es buscar una revolución cultural también en sí misma. ¿Y cuál va a ser su punto de apoyo? Bueno, pues los tres grandes pensadores, ¿no? ¿A quién van a buscar? A Marx, a Hegel y a Nietzsche, ¿no? Y entre ellos se les va a colar Freud, ¿no? O sea, va a ser estos tres mosqueteros, ¿no? Y su D'Artagnan también, ¿no? Porque Freud también va a ser muy importante en la obra de los tres, ¿no? Tanto de Lefebvre, de Marcuse, como de la Escuela de Frankfurt, liderada por el buen Rudy Dushkin, ¿no? Entonces, pero me parece que es muy importante porque en México también va a impactar eso, ¿no? Pues es decir, la UNAM después del 68 y sería como que la tercera dimensión para cerrar mi comentario y sí, bueno, también se puede cerrar mi participación. Lo importante es que después del 68, ¿no? Después de la masacre, no se acabó allí. O sea, después de la masacre siguió permanentemente la lucha política y la lucha sin cuartel y la lucha en los cuarteles, ¿no? Cuando tienes dos grandes hemisferios. Por un lado es la lucha en las calles, es decir, llevada la lucha cultural a la lucha militar en las calles, en Guadalajara, en Monterrey, y después cuando se van a Chiapas. Ahí hay una lucha permanente y altamente radical, ¿no? Que aparece en el 68. Y la segunda es la lucha en las aulas, ¿no? O sea,
la UNAM, el Politécnico y gran parte de la producción de las grandes universidades en ese momento se vieron obligadas a ceder que en los planes y programas de estudio se compartiera un perfil de izquierda revolucionario. Entonces, se abrieron plataformas como, por ejemplo, en arquitectura, ¿no? Los arquitectos viendo a Marx, por ejemplo, ¿en dónde se iba a ver eso, no? O sea, los arquitectos, bueno, ahí, por ejemplo, ¿no? En psicología, ¿no? En psicología se armaron los grandes coloquios también de marxismo, ahí también hubo un proyecto de autogobierno, de cogobierno, en la UNAM, por supuesto, en filosofía. Sí, hubo toda una tradición muy importante de jóvenes estudiantes emancipados, que se querían emancipar de la colonización del pensamiento, y entonces lo que obligaron y lo que empujaron fue que la única manera de poder descolonizarnos pues es con base en el marxismo dialéctico, ¿no? En el materialismo dialéctico, ellos le van a llamar, y van a hacer todo lo posible para que las universidades y las facultades penetre el pensamiento crítico, como ellos le van a llamar en algún momento. Entonces, pues por supuesto que va a ser un punto de anclaje muy importante 68, y ese 68 debe ser leído así, desde el marxismo, porque hoy en día parece que no, parece que el 68 simplemente fueron unos jóvenes rebeldes que lo que querían era ser votados, ¿no? Entonces simplemente fue un espíritu democrático burgués, cuando realmente en el seno, en el fondo, fue un proyecto emancipador que intentaba emancipar a la sociedad. No lo logró, bueno, pues no lo logró, eso ya se va a ver después, ¿no? Pero en el momento sí puso a temblar al proyecto proyecto del capitalismo, tanto así que la masacre, pues como ya lo dijo muy bien Luis Mauricio, pues fue inducida por Estados Unidos, ¿no? Y presionó con Juegos Olímpicos. Pero por supuesto que iba a presionar, porque imagínense Juegos Olímpicos y tienes a una bola de estudiantes de la UNAM, ¿no? Diciendo arriba Marx, arriba Lenin, arriba el Che Guevara, ¿no? Que, o sea, no, pues, ¿dónde están? ¿No? O sea Estados Unidos no se iba a permitir bajo ninguna manera que ese proceso iba a pasar. Bueno, pero eso no solamente está en México. Curiosamente, en Estados Unidos, después también de la represión que hubo en el 68, porque también hubo represión en Estados Unidos, les va a explotar la bomba en su cara cuando aparecen ya las Panteras Negras y van a poner de cabeza a Estados Unidos, y no va a saber Estados Unidos cómo enfrentar ese problema tan fuerte como el que tuvo México y como el que va a tener Francia, el que va a tener Alemania. O sea, Alemania y Francia no solamente con la represión se va a calmar, o sea, con la represión van a aparecer movimientos muy poderosos que van a tener que ser diezmados, y en una lucha política y callejera permanente con la policía reprimiéndonos hasta los 90, ¿no? O sea, del 68 a los 90 es un ajetreo permanente en todo el planeta, en donde los marxistas querían tomar el poder, solamente que no pudieron, ¿no? Y me parece que es muy importante denotar eso, porque sí hubo un intento, del 68 al 90 hubo un intento de grupos de izquierda en todo el orbe, en todo el planeta, que quisieron asaltar el cielo, pero simplemente las condiciones nunca se pudieron dar, ¿no? Pero fueron guerras callejeras a su máxima expresión, o sea, corretizas en Francia, corretizas en Alemania, corretizas en México, desaparecidos en todos lados, ¿no? Bueno, simplemente había que decir, ¿no? En América, en Sudamérica y en América Central, por ejemplo, El Salvador, Nicaragua y Honduras, ¿no? Bueno, los movimientos revolucionarios de los 60 a los 70, 80 de todo ese proceso tiene que ver con 68. Y qué decir de Perú, qué decir de Bolivia, de Venezuela, que también tuvieron movimientos muy importantes, y por supuesto Argentina y Chile, que también se vieron inmiscuidos, aunque ya más debilitados, por supuesto, y Brasil, ¿no? Entonces, después del 68 se abre toda una frontera muy importante que va a terminar con la caída del muro de Berlín y la derrota de este proyecto que aparece allí emancipador, y va a ser derrotado, por supuesto, ¿no? Y ya en el 90, ¿qué es lo que va a aparecer? El neoliberalismo, ¿no? O sea, la derrota del 68 no va a ser en el 68, la derrota del 68 va a ser en el 90, cuando ya el neoliberalismo se pone como el eje central, y entonces todo lo demás queda totalmente barrido, ¿no? Y entonces ya el neoliberalismo va a entrar como la gran plataforma, y los movimientos sociales van a quedar relegados a un segundo plano,
y que va a explotar en el 2001, ¿no? ¿Con quién? Pues con el comandante Chávez, ¿no? El comandante Chávez va a ser ese gran fuego comunista que va a abrir todos los campos, ¿no? Que estaban totalmente cerrados por el capitalismo. Y bueno, eso creo que es muy importante decirlo, ¿no? El 68 no fue derrotado en el 2 de octubre, por ejemplo, en México. Fue derrotado después porque hubo todo un intento por parte de generaciones jóvenes revolucionarias que quisieron asaltar el cielo, simplemente que no pudieron, ¿no? No pudieron como otros tantos en el planeta, ¿no? Pero bueno, yo ahí la dejaría. Gracias. Sí, solamente para recordar un poco, un solo hecho para confirmar lo que dice Jonathan, sobre todo de Estados Unidos. Aquí en el 68, en una premiación olímpica, surge el famoso guante negro de lucha, que es el Black Power, se le llama poder negro, y que fue fue un acicate muy fuerte para el gobierno norteamericano, porque aquí es cuando en una premiación de medallas olímpicas, eh, tres, dos o tres creo, atletas te ponen un guante negro, obviamente de piel morena, y levantan la mano el día de la premiación. Eso es muy importante porque, como bien dice Jonathan, estaba ya el caldo de cultivo de los derechos sociales de las minorías, eh, ahora conocidas como afroamericanas, en ese momento, tal cual, negros, la minoría negra en los Estados Unidos. Y yo terminaría, Jonathan, con esta reflexión que creo que es muy importante hacerla ver. Cuando existen movimientos revolucionarios, normalmente, no porque sea matemático el asunto, sino que es el proceso de la generación, digamos, de pensamiento crítico en la sociedad y cómo la sociedad va, a partir de esos jóvenes, madurando futuras luchas, futuros acicates, ¿no? En esa aparente primera derrota que no es otra cosa que una opresión violenta. No hay derrota filosófica ni ideológica en esas muertes, porque siempre queda el espíritu de algunos, el espíritu revolucionario de la resistencia. Y debo decirlo, eh, curiosamente, lo digo así, estos procesos duran 50 años como generación. Es decir, las generaciones revolucionarias o triunfan o son derrotadas en un proceso de 50 años. Normalmente pasa así. Y debo decirlo porque si ustedes suman 50 años al 68, les da el 2018. Puede ser ¿cómo les diré? Una anecdotario, ¿no? Una casualidad, pero no lo es. Y me voy a explicar. En las ciencias sociales hay un par de estudios muy importantes que hablan precisamente de la resistencia y de la conformación de lo que ahora Andrés Manuel López Obrador llama la revolución de las conciencias. En esa resistencia es a donde opera el posmodernismo y donde opera la academia filosófica. Yo quiero terminar con esta, que pareciera que es una divagación, pero no la es, para provocar a Jonathan y invitar a quienes nos quieran escuchar a estudiar a partir del proceso histórico del pensamiento marxista de Walter Benjamin y otros más, cómo se organizan estos procesos históricos a partir del marxismo en sus embates. Es decir, Walter Benjamin decía, el marxismo a partir de la revolución social va a tener muchos embates históricos hasta que logre la victoria mundial, la victoria universal de con la decadencia del capitalismo y logre, como bien lo dice Jonathan, asaltar el cielo y lograr recuperar una, una suerte de mejor mundo, de mundo pacífico, de mundo comunitario, que creo que es el proceso que todos anhelamos. Y lo digo porque de verdad, o sea, si ustedes creen que es una anécdota casual, que en 1968 esta coyuntura política haya querido con toda la fuerza y la violencia del Estado
ser acallada, y que exactamente 50 años después, en 2018, un intento, digamos, político, a través de las urnas, no violento, revolucionario se instala en el país a partir del Ejecutivo, porque habrá que ver que el Legislativo y el Judicial están todavía en disputa. No es una coincidencia, no es una agradable coincidencia. Es simplemente hechos históricos que si me lo permite Jonathan y acepta la propuesta, podremos desarrollar en uno de los programas de los rojos, ¿no? Cómo hay que ver la lectura de la historia a través de los hechos revolucionarios con la mirada marxista y no la mirada oficial de, como ahora. En este evento del 68, pues resulta que el 2 de octubre era un hecho aislado y que el Estado pues no reprimió, sino que controló. Los que se mataron fueron entre ellos, ¿no? Entre jóvenes de la preparatoria 8 Terena y de la vocacional número 5. Eso decían pues, las crónicas oficiales. Por cierto, les recomiendo, hay muchísima crónica, pero les recomiendo una novela de humor negro, medio desconocida en la actualidad, pero que fue muy, muy, muy importante en su tiempo, sobre todo por el contexto histórico y cómo se manejaba este tipo de cosas con el Estado opresor todavía. Una novela de René Avilés Favila que se llama El Gran Solitario de Palacio. Es humor, es, vamos a decir, fársico, es parodia, pero está haciendo una parodia al régimen presidencialista, perdón, absoluto de México, que privó durante esos años y durante otros tantos, pero que en el 68 tenía su pináculo, o sea, es su máximo, porque además, lo que pasa es que hay muchos temas, ¿no? Pero además habrá que revisar el perfil político de Luis Echeverría Álvarez, que en esos entonces, si les cae el 20, lo que les voy a decir, se consideraba un gobierno de izquierda. Se los pongo ahí. Luis Echeverría Álvarez lo consideraban la crónica política controlada y maiciada desde el Estado como un gobierno de izquierda. Nada más faltara que dijera el cabrón que era de revolución social, ¿no? Pero él se ubicaba ahí. Es más, eso le provocó grandes enfrentamientos con la élite económica y financiera en México, que estaba eh, eh, concentrada en Monterrey, Nuevo León. Ahí estaba Garza Sada y todo ese proceso de su asesinato. Y podemos hablar mucho de esos temas, pero se los dejo ahí nada más como provocación para que vean que no es un hecho aislado. No fue un hecho aislado del 68 y les dejo para la reflexión por qué a 50 años después o triunfa o tendrán que pasar otros 50 años más de primero resistencia y después de revolución. Por eso la importancia de que aprovechemos la coyuntura actual y no, pues nosotros no llegaremos, estoy hablando personalmente, a mis 58 años no creo llegar a otros 50 años de la posibilidad de un nuevo intento, como dice Jonathan, de asaltar el cielo. Gracias, Jonathan. ¿Algo que quieras agregar? Ok, les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias también, Jonathan. Yo sé que es difícil estar cumpliendo siempre, pero que tu compromiso, tu talento, tu inteligencia y siempre apuesta a nuestro servicio, se agradece muchísimo. Muchas gracias por tu compromiso. Gracias, compañeros. Patria o muerte, venceremos. 2 de octubre, no nada más no se olvida, se debe de recordar y se debe de analizar. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Millona.